Mi nombre es Ana Karen Rodríguez Calderón y a continuación voy a explicar la educación en la cultura mesopotámica. Significa la tierra entre dos ríos, Tigris y Éufrates, que comprende Irak y el este de Siria, de los numerosos pueblos antiguos. Empecemos con la educación de las mujeres. No existían barreras de clase, escolarización formal, mas sin en cambio la de los hombres era mucho más dura, recibiendo severos castigos si desobedecían a su padre o tutor de un oficio, aunque los niños también se podían dedicar al campo religioso, pero no era lo común. Hasta los 10 años de edad adulta, que se consideraba, niños y niñas eran educados por sus madres, después era el padre quien se ocupaba de ellos. Se basaba en los diferentes sexos. El sistema educativo fue conformado en la enseñanza de escritura uniforme, enseñanza de conceptos mágicos y divinos para que los jóvenes pudieran interpretar al Dios. Adoraban a muchos, pero más eran politeístas. Las niñas podían dedicarse a la religión ingresando de un templo, pero lo más normal era que ellas eran preparadas para el matrimonio. Escuela. Casa de las Tablillas, Viptupi. Al principio podían asistir hombres y mujeres, pero más tarde se quedaron solo para hombres. Aunque no todos podían acceder a las aulas, solo podían permitir familias ricas. Bajo el objetivo de mejorar la educación en la antigua Mesopotámica, también se crearon bibliotecas para tener un poquito más la interpretación de la educación. Mas en cambio no era tan importante, era más importante el oficio y el matrimonio, que más se basaba en eso. Sí se consideraba de alguna importancia el oficio que se aprendía. Para ellos la educación era el oficio de recibir. La educación era eso. En cambio las mujeres, igual, por la madre, la educación pues era el matrimonio, generar ideas de, de ello, ¿no? Mm, por mi parte ha sido todo. Gracias. Buenas noches. A mí me tocó sobre la cultura hindú. La cultura hindú, su educación era la programación de PUA de 1992. Se proponía introducir una educación gratuita y obligatoria de la suficiencia calidad para los niños y niñas menores del conocer antes o del siglo XVI. A la India la educación se basaba en el sistema de educación Gurukula. Quien quería estudiar, que se dirigiera al maestro Guru para pedirle admisión como discípulo. El sistema escolar moderno, incluido lengua de iglesia, fue traído como a la India, originalmente por Lord Thomas, 1830. El Consejo de Enseñanza Media y Superior de Uttar Pradesh, un estado de la India, fue la primera institución fundamental en el país. El consejo consistía en Central Educativa CABE, constituida en 1935. Continúa desempeñando el papel de liderazgo en la evaluación, monetarización de la política y programas educativos. La posición favorita de la asociación de docentes cuyos miembros eran mayoritariamente profesores de la escuela, vitales al gobierno, vio obligada a incluir software libre en el plan de estudios finalmente a partir del 2007. Cada estado del país cuenta con departamentos de la educación que regula su propio sistema escolar, con sus propios libros de texto, sistemas de evaluación. El sistema educativo hindú en cuanto a niveles: primer ciclo primaria de 6 a 10 años, en segundo ciclo de 11 a 12 años, primer ciclo de secundaria de 13 y 15 años y segundo ciclo de secundaria de 17 a 18 años. Bueno, pues eso sería todo sobre la educación de la Profesor, mi cultura hindú. nombre es Jorge González Lascano y le voy a hablar sobre la cultura egipcia. Bueno, como ve ahí, la primera
que es del 3000 a 2800 a.C., es la época arcaica, que duró desde la dinastía 1 a la dinastía 2. Después de ahí sigue el reino antiguo, que, que fue desde la dinastía 3 hasta la dinastía 4, que fue cuando fueron las pirámides y la esfinge. De ahí sigue el primer periodo intermedio, que se desarrolló a finales de la dinastía 4, que fue cuando se desarrolló el feudalismo o independencias. Después sigue el Imperio Medio, que la capital se movió a Tebas. Fue cuando la capital se movió a Tebas. Ajá. El, el segundo periodo intermedio. Este periodo es la época más oscura. Lo más característico de este periodo fue la aparición de los Ictios y la aparición de múltiples reinos. ¿Sí? Después sigue el Imperio Nuevo, que fue de 1100 a.C. a 1070 a.C. Y la Baja Época, que fue a 525 a.C. Y como ven, ahí tengo varias imágenes de las esfinges, de las pinturas. Tengo de todo. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias por poner atención. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Carlos Jesús García Olivares, del Centro Universitario Tlacaelel, y estoy estudiando la licenciatura en psicopedagogía. Y a continuación les hablaré sobre la educación en la antigua China. ¿Por qué escogí China? Porque siento que es un país que ha evolucionado bastante con la educación que antes interactuaba a sus antiguas generaciones, ¿no? Ya que la educación era algo raro en la antigua sociedad china, ya que esto se debía a que los niños no eran enviados como tal a la escuela. ¿Por qué? Porque sus padres preferían tener a sus hijos trabajando, pues, en campos, en plantar semillas como arroz, frijol, vegetales, etcétera, todo tipo de actividades que no les permitía ir a la escuela. Y en eso a veces se les permitía a aquellos niños asistir a la escuela, pero a las niñas sumamente no. Eso era un ámbito que el gobierno chino puso, que ninguna mujer podía estudiar, que el niño era el único que asistiera o no asistiera a la escuela, dependía totalmente de la decisión de sus padres, como hoy en día lo conocemos. Pero si el padre del niño pues pensaba pues, que no servía para nada, que colaborara en la escuela, se quedaba en el campo a ayudar. Y esto es con fines de que muchos en esas fechas no estudiaban, muchos preferían quedarse en sus hogares, y que hoy en día es muy diferente a lo que conocemos. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros padres ven por nuestro futuro, prefieren que vayamos a estudiar, a trabajar, y eso no pasaba antes, ya que discriminaban ahora sí que a la mujer porque no la dejaban estudiar. Y hoy en día conocemos a mujeres sumamente maravillosas que han sido hasta presidentas de diferentes países. Y hoy en la actualidad, todos los países, no hay ninguno que yo conozca en lo personal que solamente deje estudiar a los hombres, a lo cual esto es bueno porque ya vamos evolucionando en el tema del racismo. Y hoy las escuelas
sea el preescolar, la secundaria, la prepa, la universidad. En China, el emperador Zhou de la dinastía occidental de aquel país estableció los colegios sumamente más importantes, patrocinados por el gobierno obviamente, y los maestros fueron seleccionados de acuerdo a sus funciones como doctores, cómo estaban preparados para preparar a más jóvenes y que así eventualmente sigan estudiando. Eso a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque quiere decir que China ha ido sumamente evolucionando muy, pero muy bien en su educación, ya que antes no dejaban estudiar a las mujeres, hoy en día se las dejan, ya que antes los padres prefieren que se quedan a trabajar y hoy en día no conocemos a nadie que prefiera que su hijo trabaje. Es que, bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias, hasta luego. Hola, muy buenas noches. Tengan ustedes, mi nombre es Brenda Hernández Hernández. A continuación les explicaré una línea de tiempo sobre la educación en la cultura hebrea. En esta cultura su libro sagrado es el Talmud. La educación se daba en un principio dentro del seno familiar. Aunque la escuela elemental fue una institución tardía, su método de enseñanza se basaba en la repetición y la revisión. La escuela se organizaba en tres clases, la Migar, la Mishnat y la Gemara. En todas ellas existía el ideal teórico. También se basaba en un Dios único. Sus propósitos de la educación eran transmitir la herencia histórica, que generalmente se hacía de una forma oral, se exhortaba la ley, enseñar la conducta ética y moral. Se enseñaban los principios básicos de disciplina y conducta. Y otra era asegurar la presencia y adoración de Dios. Su sistema educativo era que el pueblo hebreo contaba con distintas instituciones o líderes dedicados dentro de él para entregar enseñanza. Como primer sistema tenemos la educación familiar. Esta fue durante siglos, fue la única forma de educación existente en Israel, y aun cuando advirtieron otras formas, continuó siendo la educación fundamental. La obligación de la familia era educar a sus hijos según el precepto de Moisés, que produce la voluntad de Dios. Y se enseñaba a los jóvenes y niños con los siguientes contenidos: la ley de Dios y sus mandamientos y preceptos, la oración, en la que los salmos ocupaban un lugar de privilegio, la historia sagrada, que abarcaba la religión, la geografía, la historia de los pueblos, etc. La música, bajo sus diversas manifestaciones como el canto, instrumentos, danza, entre otras. La escritura, cuya enseñanza no era obligatoria, pero no era inusual. El oficio habitualmente propio de cada familia y transmitido de padres a hijos. Y aquí entra la educación de la mujer, que no era desatendida en Israel. Se le enseñaba a las mujeres las sagradas escrituras, el hilar, el tejer, el cocinar, cuidar de los rebaños y la administración de los bienes.
Y aquí una pequeña historia de la educación se ciñe a la división de las edades del hombre. En los inicios de la Edad Antigua hay que situar las concepciones y prácticas educativas de la cultura india, china, egipcia y hebrea. Durante el primer milenio antes de Cristo se desarrollan las diferentes paideas griegas. En la educación contemporánea nacerán los actuales sistemas educativos organizados y controlados por el Estado. Aquí el uso de la pedagogía en el pueblo hebreo trata de el énfasis de los hebreos en la preparación y la instrucción que les ayuda a ser el más persistente e irrepresible de los pueblos. Aunque hubo épocas en las que la educación fue el único medio para perpetuar su modo de vida. Y pues aquí la escuela pues organizaba en 3 clases, que era la Migar, la Mishat y la Guevara. La educación migrat o elemental es la que se administraba en la casa del libro, enseñándoles la lectura, escritura, religión, ciencias y artes, para los niños que eran a partir de los 6 a 10 años. La educación media o Mishnat, estudio que era el estudio y repetición, que esa se le daba a los niños de 10 a 15 años y asistía a la escuela de leyes, donde estudiaban la ley, tanto jurídica como religiosa, así como también la música. La educación superior o Guevara era para los jóvenes de 15 a 18 años. Y la educación para la mujer era la educación de la mujer, no era desatendida en Israel. Se les enseñaba a las mujeres las sagradas escrituras, hilar, tejer, cocinar, cuidar de los rebaños, la administración de los bienes, y las niñas adquirían la formación sobre todo gracias a los comentarios del oficio sinagogal.